Bienvenidos a Puntos de Vista, un espacio donde exploramos temas importantes desde diferentes perspectivas a la luz de la palabra de Dios. En esta ocasión hablaremos de un tema muy sensible y actual, el divorcio. ¿Es permitido por Dios o no? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Me divorcio? ¿Me puedo volver a casar? En la Biblia encontramos pasajes que nos muestran con claridad que Dios aborrece el divorcio, como en Malaquías 2:16. Sin embargo, también vemos que hay textos que parecen abrir la puerta a situaciones específicas en las que podría permitirse. A lo largo de la historia de la Iglesia, han existido dos posturas principales. Por un lado, quienes creen que Dios, en su misericordia, permite el divorcio en casos como la inmoralidad sexual o el abandono del cónyuge incrédulo. Y por otro lado, quienes sostienen que, bajo ninguna circunstancia, el divorcio es aceptado por Dios, porque el matrimonio es un pacto indisoluble establecido desde la creación. Hoy no se trata de imponer una postura, sino de presentar ambas perspectivas a la luz de la palabra, de manera que cada uno pueda reflexionar, comparar y buscar la guía del Espíritu Santo para hallar claridad en un tema tan importante como este. Hoy escucharemos a dos pastores muy respetados, que representan posturas distintas. A continuación, el pastor John Piper y el pastor Miguel Núñez. ¿Permite la Biblia el divorcio en caso de adulterio, incluso si el adúltero no está quebrantado, ni arrepentido y no busca la reconciliación? No creo que la Biblia permita el divorcio y el nuevo matrimonio mientras el cónyuge viva. Esa es mi perspectiva radical, descabellada, conservadora, estrecha, inflexible y muy necesaria en nuestra cultura pro divorcios. Vayan a Efesios 5 y digan: esposos, amen a sus esposas. ¿Ama Cristo a la Iglesia? Bueno, ¿ha cometido adulterio la Iglesia alguna vez? ¿Diariamente? Entonces, ¿cómo puede un esposo cristiano decirle a una esposa adulta arrepentida que cometió adulterio como un colgante? Lo hiciste, y eso lo rompe, y se acabó, así que lo oficializaré en la corte. No entiendo cómo un esposo cristiano puede hablar así, puede sentir eso por una persona quebrantada y arrepentida. Y creo que incluso si ella no está quebrantada ni arrepentida, él debería esperar, orar y orar. No hay duda de que la Biblia tiene directrices claras en algunas áreas, o en muchas áreas, quizá la mayoría de las áreas, pero hay otras áreas donde la Biblia nos da pautas, y entonces tenemos que conducirnos dentro de las pautas y dejar que Dios haga el resto. Entonces vamos a comenzar por lo más claro que está en la Biblia. Número 1, Dios odia el divorcio. Está en Malaquías, capítulo 2. Entonces yo creo que eso es un buen punto de arranque. Quizás anterior a eso, Dios ordenó el matrimonio. Dios ve el matrimonio como algo sagrado, la unión de una mujer y de un hombre para lo que era el desarrollo de la creación, crecer y multiplicados, y como un símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. De hecho, muchos teólogos piensan que aún la unión de Adán y Eva es una representación de lo que iba a ser la iglesia y Cristo, de lo que ese simbolismo ulteriormente iba a representar. Por consiguiente, si eso es así, Dios odia el divorcio y lo odia por razones obvias, porque no representa la razón para la cual Él diseñó esta unión. Luego, dentro de lo que es el mundo caído, Dios también ha reconocido algunas cosas que necesitan ser reguladas, porque esto es un mundo caído, este no es el jardín del Edén. Y por eso, cuando Cristo habló del divorcio, habló de que había una razón, lo que ha sido llamado la cláusula de excepción, una razón bajo la cual se pudiera conceder un permiso, y sería el caso de adulterio. Y básicamente la razón es que el adulterio violenta tan significativamente lo que es el pacto de fidelidad de una pareja y la representación de esa unión de Cristo con su iglesia, que en este mundo caído hay una concesión, no una ordenanza, no una obligación, una concesión bajo la cual eso pudiera lograrse. Ahora, eso no quiere decir que en caso de divorcio, yo descubro que mi esposa fue adúltera ayer y que ya hoy yo tengo el permiso para divorciarme. Eso no es como nosotros lo entendemos. No creo tampoco que es el sentir de toda la revelación de Dios. Dios perdonó a Israel una vez y otra vez y otra vez. En otras palabras, ocurrido tal cosa, debe haber un proceso de intento de reconciliación con consejería pastoral, donde se pueda evaluar la veracidad del arrepentimiento. Y dentro de los ideales está que esa pareja se reconcilie
y viva y muestre el Evangelio. De eso es que trata el Evangelio, de la reconciliación entre el hombre con Dios y luego entre los hombres. Lamentablemente, en muchos de estos casos, o hay uno que no está arrepentido, el que cometió el hecho, o quizás no hay evidencia de arrepentimiento. Entonces, en esos casos entendemos que la Biblia da esa luz verde. Después de escuchar estas dos posturas, es claro que el divorcio no es un asunto ligero ni secundario. Aunque existan diferentes interpretaciones, lo que sí es innegociable es que Dios aborrece el divorcio. Y la Biblia nos da razones claras de por qué lo hace. A continuación, exploramos 5 razones por las que Dios aborrece el divorcio, según la enseñanza bíblica. Número 1. Porque viola el pacto matrimonial. Malaquías 2:14 Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. En la Biblia, el matrimonio no es solo una ceremonia o un acuerdo social, es un pacto espiritual delante de Dios. El divorcio rompe ese pacto, que fue establecido con la intención de durar toda la vida. Dios honra los pactos, y espera que nosotros también lo hagamos. La fidelidad en el matrimonio refleja la fidelidad de Dios a su pueblo. Número 2. Porque causa dolor emocional y espiritual. Mateo 19:6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El divorcio rompe una unidad que Dios formó, causando dolor profundo a ambas partes, y muchas veces también a los hijos. Dios no desea que sus hijos sufran, por eso, aborrece lo que causa ese sufrimiento. El amor verdadero protege, sana y une. El corazón de Dios siempre busca restaurar, no destruir. Número 3. Porque refleja infidelidad al carácter de Dios. Mateo 19:8 Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El divorcio muchas veces surge de un corazón endurecido, egoísta o infiel. Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Él espera que el matrimonio sea un reflejo de su fidelidad inquebrantable. Mantener la fidelidad en el matrimonio es testimonio del carácter fiel y amoroso de Dios. Número 4. Porque afecta a la próxima generación. Malaquías 2:15 ¿Y por qué 1? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios diseñó el matrimonio para formar hogares estables donde los hijos sean criados en el temor de Dios. El divorcio, especialmente cuando es conflictivo, puede dejar marcas profundas en los niños y dañar su visión del amor, el compromiso y Dios. La familia es la primera escuela de fe. Un hogar unido glorifica a Dios y protege a los hijos. Número 5. Porque deshonra el diseño original del matrimonio. Génesis 2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde el principio, Dios diseñó el matrimonio como una unión permanente y sagrada. El divorcio contradice ese diseño, reflejando más bien la fragilidad humana que la fortaleza divina. Volver al diseño original de Dios para el matrimonio es clave para relaciones saludables y duraderas. Dios no aborrece a los divorciados, pero sí aborrece el divorcio porque destruye lo que Él creó con amor y propósito. Su deseo es restaurar, sanar y fortalecer los matrimonios. Si alguien ya ha pasado por un divorcio, aún puede encontrar perdón, gracia y una nueva oportunidad en Cristo. Pero si aún estás casado, Dios quiere ayudarte a perseverar, sanar y crecer en amor. El divorcio nunca fue el plan de Dios, pero su gracia siempre abre un camino de restauración. El matrimonio refleja el amor eterno de Cristo por su iglesia. Luchemos por él, porque Dios lucha por nosotros. Queremos invitarte a reflexionar en este tema, a examinar las Escrituras y a buscar la guía del Espíritu Santo en tu vida personal y familiar. Déjanos en los comentarios cuál de estas posturas te parece más convincente y por qué. Queremos leerte y seguir la conversación contigo. Gracias por acompañarnos en Puntos de Vista. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con otros para que también puedan ser edificados. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.